y a también compartir si es factible el escritorio. No me permite compartir, vamos a ver, porque creo que, como no, no sé si vamos a tener dificultad igual que la vez pasada. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Vamos a ver si nos conectamos ya. Los demás compañeros estamos pendientes, ¿verdad? Dice que, vamos a ver, usted ingresó hace algún rato, ¿verdad? Sí, estaba esperando ahí esperaba que alguien... a ver si es que como este Teams tiene la limitante que, vamos a ver si nos permite compartir la pantalla. Dice toda la pantalla. Vamos a ver. En teoría dice, sí, está compartiendo pantalla. ¿Será correcto eso? ¿Se ve? Sí, sí, la está compartiendo. ¿Ah? Sí, ¿se ve? ¿Perdón? Que la está compartiendo, le digo. Sí, indicar si está compartiendo la pantalla. Sí, ¿se ve? Vamos a ver. Ahora sí, escucho bien. Confirmar, se ve. Va, sí. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, quiero brevemente hacer una pequeña reflexión de lo que veíamos el sábado anterior. Hemos entrado a grandes líneas a ver el entorno del docente de matemática, las cualidades y de qué manera el docente de matemática en particular interactúa normalmente con sus estudiantes. Entonces, en esa línea vamos a estar. Está presente también Pedro José Sandoval Galán, bienvenido. Muy bien. Solo estamos entonces, Ronald Linares, ¿verdad? ¿Estamos? Así es la cosa, bueno. Ok. Entonces, sí. la idea es que voy a hacer la presentación para ir directamente a lo que tenemos ya que trabajar y los contenidos que habíamos planteado y que en alguna forma ya los teníamos, ¿verdad? Hemos visualizado los caracteres, las características y qué funciones debe tener el docente que va a ejercer la profesión de docente o profesor de matemáticas. Y habían tres contenidos. El primero, el perfil del docente, que fue más o menos lo que se trabajó la vez anterior, el día sábado, el profesor de matemática, el profesional reflexivo y el decálogo del maestro, que es lo que tendríamos que, estos dos grandes temas. De esto no me detengo mucho porque ya habíamos hablado un poco del perfil de docente y voy a pasar directamente a la parte que es el decálogo del profesor. Bueno. Sucede que hay un gran maestro que es el doctor Puig Adam.
el que en el año 1955, este era un doctor en matemática y también ingeniero, pues establece el siguiente decálogo, que además de ser matemático, o sea, daba clases de matemática, tenía un doctorado en matemática y era ingeniero. Él tenía una preocupación muy grande por los problemas de la enseñanza y por esto dirigía charlas, conversatorios, etcétera, a profesores de matemática de enseñanza media. Era catedrático de un instituto de formación de San Isidro de Madrid y tenía ese contacto realmente apropiado con la enseñanza de la matemática y era lo que le incitaba a tener esa experiencia y ese deseo fundamental de poder colaborar y ayudar a colegas, porque así lo consideraba, ¿verdad?, que eran sus estudiantes en ese momento. Dictaba una cátedra de metodología de matemática en la Universidad de Madrid y ahí con los futuros profesores de matemática interactuaba. Entonces, este docente ya es fallecido y su nombre completo es Pedro Puig Adam, y decía el decálogo una serie de premisas que vamos brevemente a comentar. Bien, la primera de esas 10 proposiciones que él generaba es la primera: no se debe adoptar una didáctica estricta, rígida, sino que deberá ser amoldada en clase y en cada caso al estudiante, siempre generando ese proceso de observación constante. Bueno, pueden observar que es un principio general, habla de didáctica y habla de que no debe de ser un proceso rígido. La didáctica, pues, es la ciencia que permite establecer las mejores maneras de enseñanza, ¿eh? Entonces, decía él que se ponía de relieve el papel central que el alumno ocupa en la enseñanza. No es tanto el papel del docente, o sea, es cierto, es un binomio, ¿verdad?, docente-alumno, pero ponía acá de manifiesto el papel central que ocupaba el estudiante. Y respetar fundamentalmente al estudiante como un individuo con características propias y que es distinto del compañero que está a la par. ¿Por qué? Cada alumno tendrá sus propias aptitudes, sus propias cualidades, sus propios intereses, los ritmos de aprendizaje diferentes, etc. Entonces, es interesante que el docente esté en constante observación de sus estudiantes para conocer esas características propias e individuales que cada uno tiene. Y, pues, ¿por qué no decirlo también? Aparte de las cualidades, de conocer algunos defectos que pueden ser superados. Es interesante que acá es una manera de tener atención a los rasgos individuales de cada estudiante. Y entonces también el docente, en ese ir y venir, debe de estar preparado para una constante actualización. O sea, no se puede conformar de egresar y nunca leer sobre textos didácticos ni de pedagogía. ¿Por qué? Porque las corrientes pedagógicas van cambiando año con año. En tal sentido, un buen educador va a ser aquel que modifica, mejora su didáctica año con año cuando enseña. Ese es el primer, no debe ser una didáctica rígida, sino amoldable para cada alumno. Segundo, decía, la segunda parte de esos 10 legados: no olvide el origen concreto de la matemática, ni los procesos históricos de su evolución. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Bueno, alguien podría pensar que la matemática es algo ya rígido, estricto y que ya está todo visto. Sin embargo,
no debe ver el alumno en la matemática algo que ya fue hecho y que hay cuestiones abstractas que ya no se tienen que tocar. Ha sido la misma vida, con sus necesidades concretas, el que ha obligado al hombre a esforzarse a cómo resolverlas. O sea, en cada época, en cada siglo, hay necesidades concretas que las personas tienen. Y esas necesidades concretas generan posibilidades para que personas que tengan el don de la enseñanza de la matemática respondan a poder generar soluciones a esas situaciones problemáticas. Por eso es interesante que el alumno debe conocer los orígenes de la matemática y de qué manera en el transcurso del tiempo se han ido delineando la historia matemática. Entonces, conociendo esos orígenes, va a poder observar que la matemática no es algo frío, no es algo que ya se agotó. Va a determinar que siempre existe la posibilidad de generar nuevos conocimientos matemáticos. Entonces, acá interesante es que un estudiante que está en una carrera que tiene que ver con docencia matemática tiene que recabar y recolectar información sobre la historia matemática, es decir, quiénes han sido los principales matemáticos de siglos pasados, del siglo XX, y quiénes son en la actualidad también del siglo XXI los pioneros de estas innovaciones y de estos procesos novedosos. Tercera proposición del decálogo. La matemática deberá ser presentada como un todo, como una unidad en relación con la vida natural y social. En este punto, hay que hacer notar que la matemática debe de coadyuvar, o sea, ayudar en conjunto a la integración en la sociedad del estudiante. Es decir, se le deberán presentar situaciones reales de su entorno que sean verídicas y que sean actualizadas. No le va a estar presentando usted situaciones de hace 120 años, sino que deben ser situaciones reales y actualizadas y que favorezcan las relaciones entre diversidad de disciplinas, o sea, que exista ese proceso interdisciplinario. Y entonces acá vamos a considerar la enseñanza matemática más como actividad que como asimilación pasiva de conocimientos. ¿Por qué? Porque si usted convierte a su estudiante en un ente no pasivo, sino que activo, esto bastará para que se genere procesos que cambien o transformen los conceptos matemáticos. Cuarta proposición, a la quinta nos detenemos y comentamos. Cuarta proposición, usted deberá de graduar, o sea, establecer grados cuidadosos de abstracción. Se trata entonces de atender a las posibilidades reales del estudiante en cada momento. Para ello, se van a tener que ir presentando situaciones en donde usted lleve a sus estudiantes desde situaciones de dificultad mínima hasta situaciones de dificultad abstracta, dificultad creciente, pero que en el estudio de cada una de ellas pueda actuar con firmeza, porque está siempre un plano de abstracción en cada caso, sobre todo en procesos demostrativos a nivel de lógica matemática. En esta línea, y señalo lo siguiente, dice, usted debe evitar y tener el cuidado de los saltos en el vacío, ya que la evolución intelectual es un proceso continuo que la enseñanza de la matemática debe conocer, o sea, se deben graduar los planos de abstracción. Y el quinto principio de los 10 dice, enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Entonces, aquí debemos decir que debe existir un respeto
al principio de actividad, al que ya se ha referido en los sistemas actuales de enseñanza. Que los estudiantes no sean limitados a aceptar así pasivamente todo lo que el docente plantee. Es más, presentar ese encuentro en donde el profesor establece un concepto para que sus alumnos lo acepten o lo rebatan. Entonces, como consecuencia de todo esto, el profesor debe asumir, en este caso, el concepto de guía, más que el concepto de transmisor de conocimiento, que estimula y que controla la actividad del estudiante. Estas funciones son exclusivas de la misión de el docente, del profesional de la docencia, de la enseñanza, de tal manera que nadie podrá sustituirle en ellas. Por consiguiente, debe de ser algo que el profesor lo considere como parte importante de su tarea del día a día. Bien, nos detenemos acá para poder hacer algún comentario que ustedes deseen en este momento trabajar. Damos la bienvenida a todos los que en este momento ya están conectados. Eduardo Marroquín, también nuestro coordinador de cátedra, Wilner, bienvenido, Lick. Buenas noches, licenciado, ingeniero. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. Eduardo, ¿verdad? Bienvenido, Eduardo. Decía que estamos comentando el decálogo del profesor o del docente de matemáticas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenido. Disculpe la tardanza y lo que sucede es que acabo de venir hasta el trabajo y me costó encender la computadora. No se preocupe, que todos sabemos que tienen sus distintas ocupaciones, así que bienvenidos al trabajo, Pedro José, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ok. Bueno, hemos planteado en este entorno de trabajo las 5 primeras o 5 primeros postulados de este concepto del decálogo del docente, ¿verdad? Que nos generan, sobre todo a los que estamos en este mundo de la enseñanza de la matemática, multitud de retos. Primero decíamos que la didáctica de la matemática no debe ser rígida. Segundo, no olvidar que hay un origen concreto de la matemática, ni que también olvidar que hay procesos que han históricamente evolucionado en el transcurso del tiempo. También presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural, graduar los planos de abstracción, es decir, los procesos de enseñanza deben ser desde lo más simple hasta lo más abstracto. Y quinto, enseñar sobre todo convirtiendo al estudiante no como una persona pasiva, sino como un ente activo que pueda también hacer juicios críticos sobre lo que está estudiando. Y además también que pueda ir descubriendo la belleza que significa el conocimiento matemático. Entonces, hasta ahí tenemos planteados estos 5 primeros principios. Si hay algún comentario en estos minutos, vamos a proceder a escuchar alguna opinión de ustedes y luego continuamos con los últimos 5 principios, ¿verdad? Dejo abierto micrófono o el chat para que puedan opinar. Sí, ingeniero. Bueno, bienvenido, dele. Bueno, ahí estaba viendo los puntos esos y creo que cada uno de ellos es importante, ¿no? Bueno, sí. El primero, pues, se refiere a que lo que se habla también, no recuerdo si es en esta asignatura o en otra, la atención a la diversidad. Correcto, correcto. En la otra, sí, correcto, pero que tiene que ver con esta también. Ajá, sí, todo relacionado, ¿verdad? Pues tenemos que ser conscientes de que cada uno de los estudiantes pues tiene sus propias capacidades, tiene sus motivaciones, sus propios intereses. No todos son, ¿cómo se dice el término? Tabula rasa, ¿no?
que solo vamos a llegar a llenar ahí, a dar el contenido que está en un libro, sino que cada uno es único y cada uno requiere un modo de enseñanza único también, ya que cada uno aprende de manera distinta. En el segundo también, lo que es interesante es de que no hay que olvidar el origen concreto de la matemática. A veces quizás se nos enseña alguno que otro científico, ¿no? En las ciencias químicas, físicas, pero casi no conocemos a ningún matemático, nadie que haya dado un aporte, no se nos menciona casi ninguno. Y quizás solo nosotros que estamos en esta área logramos a veces conocer personas que hicieron grandes logros y avances por la ciencia y la matemática, ¿no? Y que tenemos que inculcar eso en nuestros estudiantes. Si no fuera por la matemática, muchas cosas como el paralaje de las estrellas y otras cuestiones no hubieran sido posibles. Correcto. También presentar la matemática en relación con la vida natural y social, y eso es importante, porque si la mostramos como algo abstracto, algo que no está pegado a nuestra realidad, algo que no está con nosotros, entonces es cuando la matemática se ve de lejos, y entonces se ve como un contenido que solamente hay que aprender, y no algo que es realmente nuestro y que está a nuestro alrededor todo el tiempo, y que es sencillo de aprender, o sea, que todos podemos. Correcto. Vean acá la importancia de saber historia de la matemática. Es decir, usualmente en función de la premura que a veces se dan en programas, en contenidos, se deja de lado porque se considera que no es muy importante la historia de los matemáticos que surgen y dan vida a una determinada aplicación. Entonces, ustedes que son la nueva generación, no olviden esto. Queda como un conocimiento significativo para el estudiante el que usted le plantee, está bien, una determinada ley, un determinado axioma, teorema o postulado, pero también un poquitín de ese bagaje que le da como el sabor a conocer que esa aplicación se dio en tal época, en tal lugar, y que tuvo esta u otra determinada acción. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que tomemos esto en serio, que es parte importante de lo que significa el dar a conocer los personajes que influyeron en un determinado momento histórico de la humanidad, ¿verdad? Fíjense, este señor que justamente estamos comentando en esta parte, este doctor en matemática e ingeniero también, se daba la tarea justamente de poder trasladar sus experiencias a sus estudiantes, porque estaba motivado a que era importante formar al docente. Bien, vamos a continuar con la presentación en este momento y luego regresamos. Bien, hemos llegado a el quinto principio postulado del decálogo. Vamos a seguir y ahora vamos con el sexto. El sexto principio postulado o planteamiento o proposición dejada por este doctor en matemática establece que se debe estimular la actividad creadora, pero de la siguiente manera: despertando el interés en forma directa y funcional hacia el objetivo del conocimiento. Bueno, aquí viene una parte que es trascendente para un docente del área matemática. Si usted quiere enseñar algo, primero lo debe de conocer total y plenamente usted. O sea, ¿qué significa esto? Que alguien que se va a dedicar a enseñar álgebra, enseñar cálculo, enseñar ecuaciones diferenciales, enseñar geometría, etcétera, uno debe de preparar apropiadamente sus clases. Debe eso servir para poder motivar al estudiante, tener un conocimiento amplio de los intereses que el estudiante tiene
y un perfecto dominio de las posibilidades de esa área de enseñanza de la matemática y de qué características puede estar hablando con sus estudiantes. Es decir, debe de enrumbar su planteamiento pedagógico a que todas las personas, aparte de ser distintas, sino que también, si son personas adultas, también sus aprendizajes van a ser distintos que un niño, que un joven. Por otro lado, esta acomodación que hablan para despertar el interés debe de ser tal que le permite estar en contacto permanente con sus estudiantes y poder meterse al mundo en el que ellos viven. O sea, hoy, por ejemplo, no se podría concebir un docente que no tenga facilidad o alguna, pues, experticia en software matemático, en uso de redes, así como lo ven. O sea, alguien que no esté en sintonía con sus estudiantes sería una persona que estaría como desfasada del mundo en el que se está viviendo. Si los estudiantes utilizan teléfonos Android, pues también el docente de matemática deberá estar al tanto de estos usos. ¿Por qué? Porque son maneras como interactuar, y ustedes se fijan de qué manera también nosotros con las redes sociales, a nivel de amigos, a nivel con ustedes mismos, que tenemos el grupo de WhatsApp, nos permite comunicarnos en el instante que tenemos alguna dificultad. Nos permite comunicarnos con una rapidez, de tal manera que una noticia inmediatamente puede ser transmitido, un aviso inmediatamente puede ser transmitido. Entonces hay una actividad creadora y que despierta el interés y permite accesar a los objetivos del conocimiento. Séptimo principio o séptimo elemento o proposición de este decálogo del docente de matemática. Dice, el docente deberá promover en todo momento y en toda situación que sea posible la autocorrección. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente, si nosotros estamos enseñando procesos que admiten comprobaciones o verificaciones de resultados, debemos de enseñarle al alumno que, realizado un proceso numérico, si es que estamos hablando de este proceso, o un proceso de inducción, se verifique si efectivamente es funcional en general. Por ejemplo, el caso típico, cuando se están enseñando operaciones de multiplicación en niños, pues obviamente la prueba de la multiplicación debe ser un elemento para que él, sin ayuda de calculadora, pueda en un momento dado, a través de la prueba de los 9, puede en un momento dado también saber si su resultado es satisfactorio, y si no funciona la prueba, que verifiquen. En todo caso, es importante que en estos procesos nosotros motivemos a los estudiantes que sean sujetos de revisión permanente de sus procesos, que les permitan en todo caso no solo corregir en el momento de que se está revisando una prueba, sino que emitir juicios de valor y que permitan hacer una reflexión sobre posibles causas de error. Porque de esas posibles causas de error podemos sacar muchos resultados, muchos planteamientos que ayudan sobre todo para generar la posibilidad de que no se repitan. Si usted tiene un error y nunca nadie le dice cómo corregirlo, pues obviamente seguirá cometiendo el mismo error de por vida. El maestro, el docente de matemática, debe ser esa guía que permita en esa interacción permanente estar con sus estudiantes al tanto de lo que ellos están desarrollando, verificar si hay limitaciones, verificar si hay errores, que sepan identificarlos y que puedan
por su propio medio corregirlo. Usted le ayuda a corregir y ellos en su manera así de aprendizaje van a ir buscando también estrategias que les permitan generar sus propias maneras de comprobación. Entonces, siempre esto será más formativo y menos decepcionante cuando el estudiante sea el propio identificador de sus errores. ¿Esto a qué le va a ayudar? Le va a ayudar que cuando él ya en un proceso de enseñanza, por ejemplo, o en un proceso de trabajo, también esto le va a generar un pensamiento ordenado que le va a permitir emitir juicios, que le va a permitir establecer conclusiones y siempre apropiadas al contexto. Octava proposición. Dice, se deberá conseguir cierto tipo de maestría en las soluciones antes de automatizarlas. Como ya se ha señalado, si usted en un momento dado genera automatismos mentales, es necesario que se gradúe la actividad que el estudiante tiene. ¿Por qué? Porque él debe de comprender perfectamente, en primer lugar, cuál es la naturaleza del problema que se está analizando, cuál es la operación, cuál es el razonamiento del proceso de resolución de problemas debe tener y la generación de una serie de pasos o de algoritmos que le permitan utilizar la estrategia mejor para llegar a una solución concreta. Más que mecanizar, lo interesante es analizar, sintetizar y comprender los procesos. Muchos estudiantes a veces tienen la falla de querer memorizar una solución y las soluciones no deberán memorizarse. Es la práctica la que le permite ubicar en cada momento, a través de una teoría bien cimentada y establecida, el proceso que le llevará a la solución del problema. En esto no es cuestión de estar como tratando de memorizar un proceso de solución para un problema concreto. Lo que usted debe de generar es que su mente recorra en forma lógica la búsqueda de un objetivo y ese objetivo al final le llevará a identificar el proceso de solución o de resolución de problemas. Entonces, debemos de conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarla. Vaya, por ejemplo, yo les coloco el caso. Obviamente, cuando los niños están pequeños, tienen necesidad de memorizar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, 5 por 2, 6 por 7, etcétera, pero en un momento dado, de repente lo comienzan a hacer tan de manera espontánea que no han pasado muchos procesos de automatización. Al final, en ese repaso, los procesos quedan grabados, pero no como pericos o periquitos repitiendo cosas, sino que con cierto grado de razonamiento lógico matemático. El noveno postulado, principio o decálogo del docente de matemática es cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento. Y fíjense en esto. La actual planificación sitúa la enseñanza dentro de las áreas de expresión. Dentro de las áreas de expresión. Quiere decir que un matemático debe de expresarse apropiadamente. Pues sí, es cierto, se debe expresar apropiadamente. ¿Por qué? Porque mentalmente usted debe ser capaz de trasladar procesos matemáticos o simbología matemático al proceso de lenguaje oral y escrito apropiadamente, con una precisión estricta, ¿no? De tal manera que el vocabulario y la teoría, por ejemplo, de conjuntos, la teoría de un proceso lógico o de procesos de inducción deben de ser claros y precisos.
Esto nos ayudará a ir desarrollando procesos que lleven implícito un ordenamiento mental muy propio y muy natural de aquel que tiene una buena formación matemática. Y aquí insisto en lo siguiente. Los matemáticos debemos de ser cuidadosos de la gramática. Cuidadosos de la gramática. Y ya se lo mencionaba, los conceptos, por ejemplo, de los números ordinales y de los números partitivos. Cuando alguien está después del 10º grado, ha llegado a un 10º grado, no a un 11º grado, ¿verdad? O 11º grado. Entonces, conceptos de orden, no conceptos de 11º, que es un número partitivo. También una expresión, escritura apropiada, de acuerdo a una generación de una gramática que debe fluir en forma normal, porque el matemático también se ilustra, lee, no solo conceptos matemáticos, lee literatura, libros, etcétera, el diario, si se quiere, para poder ir enriqueciendo su verbo, su manera de expresión oral y escrita. Y finalmente, el 10º punto de este decálogo: procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. Quiere decir que la idea de un docente de matemática es llevar al éxito a sus estudiantes, que no se sientan desmotivados en un momento dado si, por ejemplo, sufren una determinada disminución, por lo que sea, en una nota concreta. Entre estos estímulos que puede ofrecer al alumno que está estudiando matemática, no es menor el que supone haber conseguido algún triunfo, como que fuera un premio que se le está dando permanentemente, semana a semana, día a día. Dice, a un nivel elemental, nosotros sabemos que hay alumnos que tienen menos facilidad de resolver en un tiempo limitado un proceso. Déle su tiempo para que al final del proceso él, aunque se haya tardado más que los 28 o 29 alumnos restantes, si eran 30, él también llega a resolver el problema por sus propios medios, ¿verdad? Por consiguiente, es conveniente que los profesores procuremos proponer actividades en el cual existan procesos que vayan a ser posibles que todos lo realicen. Es una buena manera, no sea el que sentirse motivados, que un ejercicio todos sean capaces de hacerlo, y así gradualmente ir subiendo el nivel de exigencia. La falta habitual de estímulos es lo que origina la aversión hacia la ciencia matemática. Esto es una de las causas gravísimas que permiten a un estudiante a veces odiar, oiga la palabra, odiar los números. ¿Por qué? Porque se sienten impotentes, se sienten frustrados por docentes que de repente no tuvieron la paciencia suficiente de enseñar. Pues bien, nos detenemos acá y pasamos a el intercambio de opiniones en esta línea. ¿Ok? ¿Hay alguna otra persona que se incorpora? Sí, como no. Rutilio. Rutilio, bueno, invitado, dice. Vamos a ver. Rutilio Hernández Cortés. Muy bien, de la sede de Sonsonate. Bienvenido. Bien. Dejamos abierta la posibilidad de participación sobre estos últimos 5 postulados o principios de este decálogo, que lo resumimos como enseñar guiando actividades creadoras y descubridoras por parte del alumno, estimular esta actividad, despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento, promover la autocorrección, importantísima, conseguir una maestría en la resolución de
procesos que resuelven un problema antes que volverlos autómatas o automatizados, y cuidar la expresión del estudiante se pueda traducir fielmente a lo que él está pensando. Dejo abierta entonces, pueden participar con micrófono abierto o en el chat, si quieren, ¿verdad? Vamos. Con esta parte, ingeniero, es importante tener en cuenta como guiar al estudiante, como usted mencionaba. Ahora bien, la guía no debe ser como aquello de lo vamos a dejar a la buena de Dios, no, sino que de pronto tratar de preparar metodologías, de qué forma muchas veces se realiza. De pronto, un ejemplo, dejándole una actividad para la casa, pero esta actividad se le guía al estudiante dentro del salón, se le muestra cómo hacerlo, dónde va a investigar, y nada más él va a llegar al conocimiento, lo va a descubrir a través de una metodología de una técnica bien preparada, porque muchas veces se da el caso que dicen, ok, el estudiante debe descubrir el conocimiento, entonces lo voy a enviar a que busque a 30 libros la información, y de pronto se malinterpreta. Yo lo interpreto más que todo como la forma en la cual el estudiante debe buscar el conocimiento, sí, pero a través de una previa planificación del docente. Sí, exactamente. Y lo interesante acá es que el estudiante, cualquier temática que se esté manejando, estudiando, tratando en ese momento, siempre debe ir la parte de ejercitación. O sea, no se concibe, por ejemplo, un concepto matemático que no pueda ser repetido en una forma gradual y que le permita al estudiante ir agarrando esa confianza de resolución de problemas, que es una de las, si se quiere, de las dificultades que a veces tiene el estudiante, resolver problemas. No automatizando, no grabándolo memorísticamente, sino que al revés, buscando maneras, estrategias de llegar a la solución, llegar al objetivo, en base a la teoría, en base a un proceso lógico ordenado. Ok, seguimos. Ya nos falta poco de lo que está. Viene ahora algunas maneras de identificar al profesor de matemática. Dice uno de los folletos que ustedes tienen: el profesor que enseña el área matemática es un profesor reflexivo. En este material que tenemos dice, ya ustedes saben mucho de esto, ¿verdad? Hay una creencia generalizada que toda persona que sabe algo está ya de por sí capacitada para enseñar ese algo. Esto no es tan cierto. Cualquier alumno aventajado de un último curso de una facultad o bien de bachillerato podría estar capacitado para dar clases. No es cierto. Y aquí Bernard Shaw dice, quien puede, hace. Y quien no puede, pues enseña. Les he comentado yo mis orígenes de docente, ¿no? El trabajo de docencia surge allá por 1976-77 como una manera que en ese momento el mundo me ofreció, porque no conseguía trabajo como estudiante de ingeniería, que estaba estudiando ya tercer año. Y decepcionado después de recorrer toda, en esa época, el Boulevard del Ejército, que era donde se montaban las fábricas que trabajaban 3 turnos, después de 3-4 meses de estar yendo a entrevistas, etcétera, pues me di cuenta de que como estudiante de ingeniería en ese momento no me daban trabajo porque decían que iba a dejar mis estudios. Y entonces mi madre ya fallecida me dio una idea que se le agradezco toda la vida. Y me dijo con esa frasecita, ¿verdad? Aunque sea de profesor, deberías de buscar. Y él me ayudó a conseguir. Pues ese, aunque sea, me motivó a iniciar un proceso que fui aprendiendo en el camino y que si bien es cierto lo que dice acá, uno puede conocer algo, pero trasladar
ese conocimiento a un estudiante no es fácil. Y yo lo viví en su momento. Tal es así que después, claro, a nivel del Ministerio de Educación nos dieron capacitaciones y yo pude también posteriormente estar en la misma Universidad de El Salvador en la primera promoción de la maestría en didáctica de la matemática, en donde me fui enterando de que había muchas cosas que no eran solo números, no, que había una pedagogía, una psicopedagogía, psicología de la educación matemática, historia, etcétera. Me permitieron un poquito ir aperturando la idea que muchos tienen de que las matemáticas solo son números. No es cierto, ¿verdad? Las matemáticas son procesos, las matemáticas son conocimiento, la matemática es didáctica, currículum, etcétera, no muchas cosas. Luego después ya metido en este ambiente, después de graduarme de ingeniero, pues seguí ya siempre en el mundo matemático, escalando ya, por supuesto, ya a nivel de universidad. Pero esto es muy cierto. La primera es que enseñar, se cree que enseñar es mostrar lo que se conoce. Y la segunda idea es que el conocimiento del docente de cualquier nivel se compone solo de matemáticas. No es cierto tampoco, ¿verdad? Aquí se quiere destacar que un profesional en el área de matemática es especial, porque no solo es conocer matemáticas, sino que aprender a trasladar ese conocimiento hacia otras personas, lo cual no es tan fácil. El docente de matemáticas es un profesional de la educación, definitivamente. Mucrave en el 72, desde un entorno sociológico, relataba que profesión se deriva en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, y que la primera acepción de profesional es el trabajador que disponía de un conocimiento al que es ajeno al cliente. Es decir, en consecuencia, la situación profesional se caracteriza por que el experto que la ejerce es consultado por su cliente, quien es ignorante. Miren lo que decía, que pone una confianza absoluta en el consejo que se le da. Bueno, esto actualmente hace que existan diferencias entre profesiones y no profesiones en función de conjuntos más complejos de componentes. Este cuadrito, que es sacado también como característica común a las profesiones, es la primera. Un profesional o las profesiones tienen conocimientos precisos, es decir, competencias técnicas. En esta línea también hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. 3. Existe en las profesiones un código ético, aquí solo dice moral, pero debe existir también el código ético y moral del profesional. Las profesiones o los profesionales comparten grados de libertad en el ejercicio de la misma. Luego, normalmente nos asociamos conjuntos de colegas en asociaciones profesionales, los ingenieros, los docentes, los matemáticos, etcétera, pues sí, tienen que compartir intereses comunes. Tienen determinadas condiciones laborales porque usualmente son regidos bajo los mismos principios, la misma normativa. Y la opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión en la que usted se va a ubicar. Aquí habla un poquito de la competencia técnica. ¿Cuáles son los conocimientos precisos? Basta saber matemática para enseñarla. Lleva razón los alumnos de camino que consideran que los créditos de matemática y su didáctica de educación infantil son baratos. Cualquiera que sabe matemática puede enseñarla. ¿Qué saberes se necesitan en forma específica? El profesor o el docente de matemática. Y obviamente las respuestas acá nos van a dar una de las claves para poder considerar a los docentes que trabajamos en matemáticas como profesional. Los conocimientos que tenemos son difíciles de delimitar por esas características de nuestra profesión. Nuestros clientes, ¿quiénes son? Son personas que se están formando, que no hay una conciencia muy clara o definida
de lo que el docente puede suministrarle. Y el conocimiento profesional está mediatizado por un soporte científico que es las matemáticas o la matemática. ¿Qué matemática debe conocer el docente? ¿Qué relación hay entre conocimiento matemático, docente y conocimiento profesional? ¿De qué manera? No podemos responder estas interrogantes, pero vamos a intentar clarificarlas. Una investigación en didáctica general ha esbozado un término que nos puede aclarar la naturaleza del conocimiento, y es que para Schulman en el 86, una de las principales elementos componentes del conocimiento del docente está ligado a los contenidos que se enseñan, y es el conocimiento didáctico del contenido. No es el conocimiento matemático, no es lo que usted sabe como conocimiento numérico, no, es el conocimiento didáctico de su contenido. No es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador en matemáticas ni el ingeniero. Tampoco se reduce al conocimiento matemático escolar. Según Schulman, ese conocimiento de contenido pedagógico incluye tópicos que se enseñan habitualmente en las áreas de contenido, las formas o maneras más corrientes de representar estas ideas, qué similitudes o analogías se tienen, las ilustraciones, los ejemplos, las explicaciones y las demostraciones. En una palabra, cuáles son las formas de representar y formular contenidos para que otros lo comprendan. Ese es el concepto. O sea, ¿de qué manera yo me puedo apoyar a describir un proceso que puede ser muy complicado, pero que al final yo lo pueda trasladar a quienes me escuchan de una manera sencilla? Y aquí viene otro cuento mío, de esos que me gusta a veces contarle a mis estudiantes. Corrí el año de 1974. Yo estudiaba cálculo diferencial. Y en cálculo diferencial ustedes saben que hay procesos de definición formal de límite, pero que también se pueden realizar demostraciones de límites a través de los épsilon y los delta. Son procesos mayorizantes o minorizantes. Pues bien, cuando yo estudiaba, pasé dificultades grandísimas por generar la comprensión de ese concepto, la mayorización y la minorización a través de épsilon y delta en el proceso de la demostración formal de límite. Claro, me forcé, medio lo entendí, y ahí fue la cosa, ¿no? Al final la materia se pasa, pero siempre en mí quedó esa espinita, yo le llamo, que no había entendido claramente lo que eso significaba. Yo lo había, el conocimiento automatizado, y al final así respondí los exámenes. Cuando me tocó a mí por primera vez enseñar cálculo diferencial, fue cuando de verdad lo aprendí. Y me di cuenta que era de lo más sencillo que se podía manifestar. Y aquello que para mí, probablemente por el docente que me tocó, fue una cosa incomprensible, cuando ya con mi modo, con mi manera, logré dominarlo, claro, al lograr dominarlo, lo pude transmitir a mis estudiantes de una manera sencillísima. Y los procesos de mayorización y minimización o minorización de épsilon y delta, pues hoy, digo yo, encontré la manera más sencilla de enseñarlo, cosa que a veces no es tan fácil. Bueno, como conclusiones, los docentes somos profesionales, claro, esto nos lleva a tener implicaciones y responsabilidades, o sea, derechos y deberes. Una actuación competente, responsable, colegiada, libre, pero sujeto a códigos deontológicos, nos debe llevar a adquirir consideraciones sociales adecuadas para las sociedades en donde se valoran las competencias profesionales. Lastimosamente, en algunos países, sobre todo como los nuestros, que somos países no con un alto nivel de desarrollo,
los docentes lastimosamente no somos muy, si se quiere, remunerados satisfactoriamente. Claro, hay satisfacciones, definitivamente. Ustedes lo van a ir descubriendo. No todo se paga con dinero, no todas las satisfacciones es dinero. Hay satisfacciones que es ver a una persona triunfar en la vida. Ver a estudiantes que nadie daba 5 por ellos y que hoy son estudiantes que están en universidades de Estados Unidos y que han sacado sus carreras con cum laude, o sea, con máximos honores, pero que sin embargo, cuando de repente yo tuve contacto con ellos, eran estudiantes que eran los marginados de la clase, pero hubo alguien que les estimuló y los resultados uno los ve. Esos son los éxitos que no se pagan con dinero. Entonces, los docentes no se pueden conformar con una preparación rígida, estática. Es decir, sino que debe tener una actitud reflexiva sobre de qué manera está llevando adelante su tarea. Ok. Finalmente, otras cualidades. Bueno, aquí hago una recapitulación, que el docente debe ser un facilitador del aprendizaje, que lo guíe en la búsqueda de su respuesta. El docente debe dejarse decir, déjese de enseñar por los estudiantes, déles esa oportunidad. Muchas veces no lo escuchamos. Estimule las preguntas, son tan importantes que no hay que echarlas a perder, aferrándonos a respuestas inmediatas. No exprese sus dudas acerca de las capacidades de los estudiantes para dar con la respuesta. No les diga, muchachos, estamos atrasados, cada clase es única, adáptese a ella y nunca se atrasará en el programa. O sea, no seamos esclavos de los contenidos. Es mejor concentrarse en pocos conceptos y profundizar en ellos. Fíjense qué importante esto. Es mejor que sus estudiantes graben, manejen, reflexionen, desarrollen un concepto que 10 usted les dio y que ninguno lo hayan ni reflexionado ni ejercitado apropiadamente. Relacione siempre el conocimiento con sus aplicaciones. O sea, de qué manera eso tiene aplicación concreta. Ayude a que el estudiante use la información conocida, lo que ya sabe sobre el tema. O sea, lo que ya él tiene como competencia, que la logre incrementar y desarrollar. Antes de buscar solucionar un problema, el estudiante deberá representar lo más completamente posible. A medida que se avance en la discusión, vuelva a repetir preguntas para precisar mejor sentidos y verdaderas premisas, supuestos y restricciones. Y acá vamos terminando. Dice, el profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra y el gran profesor inspira. William Ward. Ser profesor es una noble labor que debemos realizar con amor, entusiasmo y dedicación. Y con eso cerramos la presentación. Bien, vamos entonces a completar nuestra presentación. Hemos quedado en teoría fuera. Ha habido un problemita acá, no lo había detectado, pero aparentemente nos ha sacado el internet y disculpen, me dice, me conectaré dentro de 20 minutos, ya acabo de llegar al trabajo y debe encender la computadora. Pedro, ¿cómo no? He quedado fuera de la reunión temporalmente, ¿verdad? Algún participante debería permitirme el acceso pronto. Bueno.
Estamos conectando. Estamos retornando, ¿verdad? Hubo una falla Ya técnica. acepté. Vaya, En la ok. sala de espera aparece normalmente. Sí, sí, es que quedé fuera de la reunión. Estaba presentando Sin embargo, ya. se le escuchaba. Hola, hola. Sin embargo, se le escuchaba todo lo que anteriormente mencionó, se le escuchó perfectamente. Ah, lo que quedamos es sin imagen, ¿verdad? Sí, Vale. correcto. Así me pasa a mí hace un momento. Sí, bueno, son de estas fallas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estos días. Bueno, estoy llegando con la... me está aquí conectando en teoría, pero no logro tener visión de la pantalla completa. Bueno, no hay problema. Yo les voy a enviar, jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Esta presentación para que la puedan también ustedes tranquilamente visualizar. De esto hay material que está hecho en un 60-70% de material que ustedes tienen impreso. Hay otro material que sí se le ha dado ese entorno de plus adicional, ¿verdad? Que son algunas cualidades adicionales que debe tener un docente, cualquier docente, pero que también nos sirven como docente de matemática, parte del decálogo que ya se mencionaba. Entonces, en ese sentido, pues les invitaría a que lo puedan tener. Así que vamos a... Estoy conectado, en teoría, vamos a ver, pero no tengo visión completa. No sé qué ha pasado. Vamos a ver, aquí está ya. Pero la reunión no me da detalles sobre la grabación que estaba haciendo. Bueno, no importaría porque al final en el software este o en esta plataforma se puede, queda el proceso para grabar. Entonces, vamos a llegar hasta acá. ¿Quién tiene acceso a micrófono? Ingeniero, Dígame. bueno, para empezar el problema ese es bien raro porque en realidad yo estoy viendo el escritorio suyo y lo hemos estado oyendo bien también. Es como si no Sí. se hubiera desconectado, pero no sé. Qué bueno, qué bueno. No, yo estoy, me está yendo conectando. Fíjese, así me está mostrando la pantalla. Y no sé qué ha pasado acá, pero bueno, bueno, perfecto. Si ha habido visión de pantalla, voy a dejar de compartir. Vamos a ver si puedo regresar. Estoy de nuevo para terminar el proceso. Si no, no habría problema porque yo les voy a enviar inmediatamente esta presentación para que la tengan y no olvidar que la otra semana se tiene la primera prueba parcial en la sede de esta asignatura de introducción a la pedagogía, que en el caso que es el sábado 28 de septiembre y va a ser en la sede hasta las 10 de la mañana. Así que les invito a que se trasladen a las sedes y que el desarrollo de los contenidos va a ser a través de una prueba que ustedes se van a conectar en el centro de cómputo de la sede. Se les va a dar una clave para que puedan accesar. Son pruebas que usualmente tienen diversas partes, pueden tener verdadero o falso, pueden tener también complementación y algunos de opción múltiple. Así que estén preparados con eso. Ustedes pueden llevar su material porque pueden en ese momento, si algo se ha olvidado por ahí, pues hacer la revisión de contenidos y dar respuesta. Va a durar 90 minutos, tengo entendido, y usualmente se colocan exámenes con 2 intentos. De los 2 intentos, la calificación más alta es la que queda. Así que les invito a que las notas
que de las actividades estoy en proceso, yo se las tendría ya para el día lunes para que sepan cómo van ya con sus resultados. Si las tengo antes, pues perfectamente también se las estaré entregando. Así que vamos a llegar hasta acá y ya me permitió volver a unir, se dice, vamos a ver acá. Yo voy a estar pendiente de esto, ¿verdad? Así que llegamos hasta acá y nos veremos posteriormente. ¿Ok? Bendiciones, buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Bueno, igualmente, hasta la próxima. Vamos a ver cómo quedó la grabación, si lo permitió grabar. O sea, ya no lo vi, pero los estudiantes me estaban viendo, así que gracias a Dios terminé ya. ¿Ah? No, ahorita no, te va a grabar y todo, así que vamos a esperar. Hola, Iggy. Hola, ¿qué tal, muchachita? ¿Qué tal? Venga para acá. Venga para acá, mi niña. Camilita, ¿qué querías vos? ¿Que te ayudara en algo, no? Hola, mi mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene sueño, como no, ¿verdad? ¿Tienes sueñito ya? ¿Tienes sueñito? ¿Tienes sueñito? Mira, tú te vas a dormir hasta allá. Sí. Aquí te vas a quedar. ¿Y la I? ¡Uy! La niña Iggy. La niña Iggy. La niña Iggy. La niña Iggy.
Me acuerdo más que hace.
Recuerda cómo que se hace, se llega, descargar, no sé, me acuerdo. Grabar como